Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuevo episodio de Abre Melón. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien hallados. Muy bien, hoy estoy muy bien. Hoy, mira, hoy estoy en el gimnasio Ujú. y sabes esto que cuando vas al gimnasio estás cansado, pero Sí. a la vez te sientes como... Estás jodido pero contento, ¿no? Sí, eso es. Así que hoy muy bien. ¿Tú qué Estas tal? son buenas sensaciones. Yo bien, yo hoy tenía que haber ido a la oficina, pero como ha estado nevando por Madrid, lo coge como excusa, entonces he estado en casa tranquilo. Que a lo mejor el vídeo se publica en marzo o en abril y ya no tiene ningún sentido esto que Bueno, decimos. pero hoy, para nosotros hoy ha nevado, Eso es. y la gente que lo sepa, que cuando estén viendo esto, pues aquí ha nevado en Madrid. Sabrá qué día es porque tampoco nieva aquí mucho. No, Me no, imagino ni que no joder. volverá a pasar. No creo que mañana nieve ni dentro de poco. Así que eso vengo descansado y vengo con energía y con ganas para abrir Pues melones, ¿no? Que lo que peor se nos da. a por ello. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar como siempre bueno, en esta segunda temporada con la frase, ¿no? Que traemos todos los días Con la cita. eso es con la cita, para romper un poco el hielo. Y la cita que traía hoy es la siguiente. Es de Oscar Wilde, del escritor y Que dramaturgo era y un salvaje. poeta, sí, británico, que dice que la memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Y la verdad es que he elegido esta frase porque encaja con el tema del que voy a hablar después. Entonces, básicamente la he elegido por eso, pero también me llama mucho la atención que utiliza la palabra diario, ¿no? Que lo compara con un diario. O sea, no lo compara con una agenda, con algo donde tengas que apuntar datos, donde tengas que apuntar fechas, citas, cosas así, sino con un diario donde apuntas lo que sientes, lo que te hace, lo que has pasado durante el día, cosas así. Entonces, me gusta esa Sí, comparación. pero encontrar el diario en la memoria es como un batiburrillo de cosas. No es muy difícil. Encontrar, eso es difícil organizarse, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Que no, pues eso, no es día a día, sino es un poco mi experiencia durante mucho tiempo, ¿no? Sí, se mezclan recuerdos y cosas de estas. Pero bueno, esto es un poco lo que vamos a tratar ahora en el melón. Lo desarrollaremos con más detalle. Pues nada, Pero bueno, pues vamos a con ello. vamos a darle. Pues bueno, estamos ya de vuelta y vamos a empezar directamente, ¿no? Sin más dilación que como decíamos la semana pasada, la pedazo de frase. Bueno, voy a empezar, esta vez voy a empezar con una serie de preguntillas y tal y cosas así curiosas que yo creo que rápidamente cuando veas por dónde van las preguntas vas a saber de lo que estoy hablando. Pero bueno, te las voy a hacer y a ver si me las sabes responder. Si no recuerdo mal, era la bruja, ¿cómo se llama la película esta de Disney? Me sale. Maléfica. Sí, ¿Es Blancanieves o cuál es? no es Blancanieves, ¿no? ¿Es Blancanieves? No, pues No, Blancanieves era de los siete enanitos. la encantada, ¿cómo se llama? Me sale La Blancanieves, Bella pero. Durmiente, ¿no? Puede ser, sí. Pues, Bueno, pero cuando se acerca al espejo, ¿no? ujú. ¿Cuál es la frase que dice? Espejito, espejito. No, no es espejito, espejito. En inglés dice espejito mágico, Magic Mirror, y Ujú. en español dice algo como esclavo del espejo, algo así. En la versión original dice algo como esclavo del espejo. Claro, esta película, porque esta película es de los, Es de los, entiendo, ci- del- los- 60, 70, algo así. no antes, yo creo que es de los 50, de finales de los 50. Y de doblaje en castellano, o el doblaje en español, se hacía en este castellano latino Que era que neutro, que no era de ningún sitio, pero a la sí, vez era de todos, ¿no? sí, que era como... Que lo recordamos, y si lo piensas bien, yo lo recuerdo. Es verdad que no veía muchas películas de Disney, de hecho, cuando era pequeño creo que no vi más que un par de ellas. Pero yo las recuerdo en nuestro español, en español hablado aquí, como se habla aquí en España, ¿no? Sí, pero es así Entonces, un poco... es un recuerdo un poco que, bueno, que ahora vamos Ya sé a, de lo que vas a hablar. más o menos, ¿no? También, por ejemplo, un dato curioso, el muñeco Monopoly, Ujú, que lo recordamos con su bastón y su monóculo y tal, ujú. pues No tiene monóculo. no tiene monóculo. O la frase de Darth Vader, Yo soy tu padre. yo soy tu padre, que no dice yo soy tu padre. ¿Y qué dice? O sea, la gente piensa que dice Luke, Yo soy tu padre. pero dice no, yo soy tu padre. No. Dice no, porque está como respondiendo a una pregunta. Porque como que están conversando mientras se matan, Luke y él. Y creo que en un momento dado Luke Skywalker le dice, no, tú mataste a mi padre, tal, o algo así. Y Darth Vader contesta y dice, no, yo soy tu padre. Y el otro se raya, que flipas, y monta ahí un espectáculo, un numerito. Pero bueno, esos son. Y luego la que a mí más me impresiona cuando la. La de Rambo. ¿Cuál es Esa. la de Rambo? Que Rambo no dice en ningún momento de la película no siento las piernas. ¿No la dice? En toda la película no dice no siento las piernas. Ah, pues mira, esa no la sabía yo.
Yo pensaba que sí, pero a mí la que más me impresiona es la de la canción de Queen de We Are the Champion, que al final O The Wall. todo el mundo piensa que dice Oh, the world, pero no dice nada de eso. Pero eso no es porque en un momento de la canción sí que lo dicen, y luego como te quedas con ese trozo de la canción como la Sí, parte a lo mejor más famosa, y al final te piensas que también lo dicen, sí, pero pero al claro, final es solo un... cuando tú escuchas la canción, aunque tú sepas que no lo dicen, Sí, sí. tú la escuchas y como que dices, joder, aquí El va cuerpo te lo esto y pide. lo han quitado en algún momento. Sí, aparte que el cuerpo te lo pide, como que te da la sensación de que tú lo has vivido eso en algún Es momento. que yo creo que eso en concreto sí que en otro tramo, no en el último, sino en otro tramo de la canción sí que Sí lo que lo dicen, cantan. sí, puede ser. Entonces es menos Sí, efecto... pero es como que está esa creencia popular, ¿no? O ese recuerdo colectivo Sí. Y de aún que así lo lo dicen. cantamos, sí. Y aún así lo cantamos, sí, porque si tú me estás cantando la canción ahí a capela cuando gana tu equipo, lo que sea, y la cantas, lo dices y punto. Pero bueno, yo entiendo que sabes de qué estamos hablando, ¿no? Sí, estaba pensando en otro ejemplo. Cuando lees la Constitución española que dice que España es un país laico, Y no lo pone en y ningún luego, sitio. no, no, y luego no lo es. Ah, claro, pues, pero eso creo que sí que lo pone, eso no es Pero esto es una eso, mentira, esto es otra eso es una cosa. mentira, claro, esto no es el efecto Mandela, ¿no? Que es de lo Sí. que estaba hablando aquí. Que el efecto Mandela se llama así, lo descubrió, mira, lo he buscado porque estas cosas me da mucha curiosidad quién descubre todas estas historias. Fiona Broom, algo así, no sé si se pronuncia así, en el 2009. O sea, es algo que es relativamente nuevo, que se empezó a hablar hace poco. Sí, yo creo que es por internet esto, ¿no? Antes de Sí, internet no existía, yo sí, creo. porque esto empezó en el 2009 porque apareció en Nelson Mandela en algún momento y la gente como que empezó a decir, pero Nelson Mandela no estaba muerto. Y como que todo el mundo tenía la creencia de que Nelson Mandela había muerto En la en la cárcel. cárcel en los años 80. Pero no era así. Lo que pasa es que, claro, a esta mujer, a Fiona Broom, le resultó como muy extraño que todo el mundo tuviese el mismo recuerdo, como además muy detallado, pero era todo el mundo el mismo recuerdo erróneo. O sea, era una cosa que no había pasado, pero todo el mundo la recordaba. ¿Tú pensabas que Nelson Mandela se había muerto en la calle? Porque yo la primera vez en la calle, en la cárcel. Porque yo la primera vez que escuché esto, pensé, pero la gente está tonta, pues, ¿en qué momento Yo no, pasó? yo sabía que en ese momento estaba vivo. Claro, Yo lo yo sabía. también. No, es que me resulta curioso porque muchas de estas cosas me pasa, pero en ese en concreto, Ujú. en ningún momento he dudado que Nelson Mandela pues había llegado a viejo, vamos. Sí. Yo tampoco, pero sí que es verdad que Sí, es que es curioso. o sea, que la gente lo decía, que además como en esa época ya había redes sociales, un poco las proto redes Ujú. sociales en 2009 y tal, ya o sea, es algo que se descubrió de esa manera, ¿no? Pues la gente empezó a decir, pero este hombre no estaba muerto y tal, no sé qué. Pero bueno, alrededor de Nelson Mandela siempre hay cosas. Cuando en su funeral que hubo un tío que se coló, Sí, como intérprete de G, eso no es. Él sabía. recordaba que sabía lenguaje de signos y tal, pero luego Cada que vez era que me pillen mentira. mintiendo ya, Sí, 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 no, si sí. esto es efecto Mandela, Claro, no. claro. Esto es lo que tú te piensas. Bueno, pues eso. Eso es un poco el ejemplo con el que quería empezar, ¿no? Pero lo que es curioso de todo esto no es que falle la memoria, porque la memoria puede fallar y te puedes equivocar. Lo que es curioso es que la memoria le falla a todo el mundo y de la misma manera. Como que el error se extiende. Y es una cosa bastante extraña si lo piensas, ¿no? Ujú. Porque que todo el mundo, o sea, completos desconocidos, recuerden lo mismo exactamente de la misma manera, ¿no? Todo el mundo recordaba que Nelson Mandela había muerto en la cárcel en los años 80, tal, no sé qué, y de repente, como que sin hablarlo, era el recuerdo colectivo que estaba, ¿no? Es como un poco que te dice que la memoria tiene un componente social muy importante, ¿no? Sí, justo te iba a decir que no es yo creo que no es sin hablarlo, que sí se habla en algún momento o Ujú. O que lo de escuchas, boca a boca o sí. sí, y todo el mundo acaba con esa creencia, Ujú. aunque sea Lo mentira. escuchas, lo das por hecho que es cierto y ya está, pero no sé, a mí me resulta súper curioso que todo el mundo tenga el mismo recuerdo falso, el mismo Mm. recuerdo erróneo. Eh, claro, sí, en realidad la memoria, yo por lo menos pienso que la memoria no está diseñada para ser como una especie de archivo, ¿no? Como la memoria de un ordenador, como el disco duro. En realidad, si lo piensas, no es así, ¿no? Yo creo que esa no es la función. Además, tampoco creo que tenga mucho sentido si te vas a temas evolutivos, ¿no? Que es un tema que a ti te gusta mucho. ¿Te refieres a en cuanto a que sea fiable y sea estable? Claro. O sea, Y no. esto, y aparte que para recordar datos concretos, a mí por lo menos no me va muy bien. O sea, recordar fechas, recordar Mm. nombres, cosas así.
A mí Cosas muy tampoco. concretas. Bueno, hay gente que sí se le da bien, pero a mí Hay no. gente que se la ve bien, pero yo creo que no está diseñada para eso, ¿no? Y además, si lo miras desde un punto de vista biológico o evolutivo, que es algo que siempre solemos hacer, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que sirva para eso, en No, realidad. no, porque, bueno, te tienes que acordar de cosas que son útiles, Sí, pero hay otras cosas que no. hay otras cosas que son O, importantes para tu supervivencia incluso. o que la precisión de muchos datos no afecta mucho en tu supervivencia. O sea, Efectivamente. O sea, tú saber la fecha en la que nació no sé quién, no sé qué famoso, saber mm, cosas así, ¿no? No, o sea, no, sí, no vale para mucho. como que no vale para mucho. Tú lo que tienes que saber es lo que te genera peligro, lo que es bueno, lo que es Sí, lo que te malo. gusta comer, lo que es bueno para ti, lo que. Eso es. Eso, sí. Eso es lo que desde un punto de vista evolutivo biológico es lo que interesa, ¿no? Em, Además, la memoria también nos ayuda desde un punto de vista social a comunicarnos, a convivir y a tener esa sensación de pertenencia al grupo, ¿no? Ujú. No sé si a ti te pasa que hay veces que tú tienes como algo que lo recuerdas como muy intensamente, que sabes perfectamente que es cierto, pero lo comentas con un grupo tuyo de amigos, y de repente te empiezan a corregir. Y te dicen, no, eso no es así, tal, no sé qué, y te hacen dudar. Sí, ¿Eso, sí. eso te ha pasado? De hecho, hay otro fenómeno que tiene que ver con esto, que no sé Ujú, si vas a ir ahí, que hay gente que tiene vivencias como muy en la memoria, muy, muy nítidas, ujú. pero que luego en ningún momento les ha pasado en la vida y son o por sueños o por, Eso no lo sabía. pues, hay gente, pues, que a lo mejor piensa que cuando era pequeño, sobre todo, claro, tiene que ser con una distancia, porque si fue Claro. ayer, es difícil que te equivocas de lo que hiciste ayer, Ujú, pero con una distancia de, no, cuando tenía 10 años, bueno, me acuerdo que fue, pues estaba en la calle y pasó no sé cuántos, ujú, y es como, pues, pero eso no pasó nunca, ujú. o sea, Pues eso no sabía sobre yo todo es eso. como que te genera un trauma, y claro, cuando es un sueño y si te genera un trauma, un sueño, es más fácil que acabe a la larga siendo un trauma Incorporándose a y tu. tú te piensas que sea una vivencia. Ya, no lo sabía, no lo sabía. Pero bueno, eso creo que refuerza más mi tesis, por así decirlo, ¿no? Lo que estoy comentando de que en realidad la memoria no funciona como un disco duro, Ficheros, ¿no? sí. Como una especie de ficheros, de carpetas y tal. Sino que es algo más visceral, bajo mi punto de vista. Es que en realidad si lo piensas, al que yo no sé, bueno, de biología del cerebro no sé nada. Ujú. No te iba a Bueno, decir nadie sabe poco, nada, yo creo casi. bueno, pero quiero decir que las neuronas son seres vivos y es lo que codifican nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestro todo. Mm. Entonces, yo me pregunto ahora si para incorporar una nueva memoria, el resto de neuronas o sea, quiero decir, incorporar un nuevo pensamiento ajusta todas las neuronas o solo hay algunas que se mueven para dar espacio a esa memoria, por así decirlo. O, porque claro, si para meter una nueva memoria tienes que mover todo tu masa cerebral, por así decirlo, Ujú. ajustar toda tu masa cerebral, tiene sentido que a la larga esos cambios hagan que pierdas la memoria, que no sea una cosa fija. Sí, que sea algo finito y que Sí. para incorporar un recuerdo tienes que desechar otro. Ujú. Pues no lo sé, la verdad. De hecho, Yo parece que imagino hacía. que no, yo no creo que funcione así, ¿no? O sea, es que no lo sé. ¿Qué tendría sentido? No, no lo sé. Un día, si vas a traer a alguien alguna vez a entrevistar, Sí. alguien que sea biólogo del cerebro, Mm. eso sería. Yo leí algo al respecto sobre el tema de los déjà vus y todo esto. Que el origen de los déjà vus y cómo ocurren y tal. Es porque hay una parte del cerebro procesa la información, otra cosa la almacena, otra parte. Ujú. Entonces hay veces que te llega antes el recuerdo a tu parte que almacena que la vivencia a la parte que la procesa. Entonces por eso cuando la procesas ya la tienes en la memoria porque ha llegado antes y por eso te da la sensación de que ya la has vivido. Pero Interesante. me parece curioso, pero es una forma de ver cómo funciona la memoria, ¿no? Yo creo que para mí no es algo finito, para mí, bueno, a ver, es que esto en realidad estamos aquí divagando un poco, ¿no? Sí. Y lo que queremos. Pero vamos, las personas mayores que te cuentan sus batallas y tal, yo muchas veces, yo flipo porque mis padres a veces me cuentan historias de cuando eran pequeños ellos que se acuerdan como si las hubiesen vivido ayer. Sí. Pero esas historias que te acuerdas tanto son las que marcan tu carácter también un poco. Sí, Son las más importantes para tu vida. sí. Que igual es un poco sesgo, ¿no? Porque claro, a lo mejor se acuerdan de 10 historias que Claro. para ellos fueron súper importantes, pero luego no han perdido un montón de recuerdos por lo que dices tú. Yo lo pienso y realmente, por ejemplo, cuando nosotros íbamos al instituto, Ujú. ¿tú te acuerdas de tu día a día o te acuerdas de momentos concretos de picos altos y picos bajos de experiencias?
de qué bien lo pasé aquí, qué mal lo pasé aquí. Es Yo, verdad, tienes razón. yo no me acuerdo prácticamente de mi día, o sea, quiero decir, si me pienso cómo era mi día a día, pues sí, claro, me acuerdo que iba al instituto, o sea, me levantaba, iba al instituto y pues luego que volvía, comía y a lo mejor me ponía a hacer deberes. Me acuerdo de momentos que tengo relacionados con algo intenso. Por ejemplo, exámenes de matemáticas, cosas así. Me acuerdo perfectamente de entrar en la clase donde me tenía que sentar, de ese tipo Sí, de cosas así. Pero, por ejemplo, del baño de mi instituto no me acuerdo. Porque es un momento como muy neutro, ¿no? Ir al baño. claro, Es como voy al claro. baño y ya está, y no pasa nada bueno, no pasa nada malo, simplemente voy y punto. Entonces, el baño, o sea, es como ahora lo pienso, me acuerdo perfectamente de cómo eran los pasillos y cómo había que subir y cómo eran las escaleras, tal, no sé qué, pero no me acuerdo de los baños. Y claro, pues, o sea, que al final tu recuerdo en el instituto, aunque tú ya estás al baño más o menos, Ujú. tu recuerdo del instituto se forma sin tener en cuenta el baño, sin tener en cuenta Claro, las clases, tú sin tener en cuenta, yo creo que pues, mi recuerdo del instituto como lugar, es un 5% del... y no solo eso, sino que está muy relacionado con sensaciones, con Sí, sentimientos, ¿no? sí, sí, eso es, sí, sí. Momentos de felicidad, momentos de nerviosismo, de tristeza, de emoción, Ujú. cosas así, ¿no? Me acuerdo perfectamente del último día del instituto cuando nos dieron las notas y ya lo siguiente era la selectividad y me acuerdo dónde fue y qué profesor estaba y las conversaciones que tuvimos, me acuerdo de ese tipo de cosas, pero luego de cosas básicas como, yo Pues qué de eso sé, yo no me acuerdo, ¿eh? ¿no te acuerdas de eso? Del último del instituto no me acuerdo. A ver, yo me acuerdo porque tuve una conversación con mi profesora de matemáticas que me hizo presentarme a una recuperación para subir nota porque decía que tenía que sacar mejor nota y tal, me presenté, entonces tuve una conversación con ella después cuando me dio la nota y me acuerdo perfectamente, porque además o sea, me subí nota y estaba contenta y me felicitó y por eso me acuerdo. Porque es un momento de, pues eso, de Pues orgullo y de un felicidad, momento de felicidad. claro. De- Pero si tú el último día que fuiste por las notas era un momento de recojo el Sí, boletín y punto, sí, porque ya sabías las notas que habías sacado y todo eso, pues no, igual no te acuerdas por eso. sí, o sea, ahora que lo pienso, me acuerdo que nos hicimos una foto, pero no sé si fue el último día, o el penúltimo, o el antepenúltimo, o cuándo fue. Pero recuerdas el momento de la foto, Sí, pues básicamente por lo que te haría sentir, ¿no? Porque estarías contento a lo sí, mejor, pues ¿no? sería un momento como especial de... De la última foto que nos vamos a sacar aquí todos juntos en clase, ya no vamos a volver a este momento de aquí, ¿no? A estar en el instituto, a las clases. Mm, Yo creo que tiene que ver con eso, con las las sensaciones, sensaciones, ¿no? sí, sí, Eso es. totalmente. Y, y claro, y a raíz de todo esto que estamos hablando de los recuerdos falsos, del efecto Mandela, de cómo nuestros recuerdos cambian, cómo se desvanecen, cómo unos son más importantes que otros dependiendo simplemente de lo que nos hicieron sentir. eh, a mí me hace pensar cómo de fiable en realidad es nuestra memoria, ¿no? Porque nosotros hay cosas que, como dices tú, que las recordamos muy, muy intensamente y como que estamos seguros de que pasaron así, pero a lo mejor no es cierto. Ujú, A lo mejor yo tengo ese recuerdo que estamos hablando antes con mi profesora de matemáticas del instituto, yo lo recuerdo muy bien, pero a lo mejor no fue sí. así. A lo mejor simplemente yo lo he, digamos, idealizado, no sé si es la palabra, pero yo lo he idealizado simplemente por lo que me hizo sentir, ¿no? Pero a lo Ujú. mejor la conversación fue, bueno, has sacado tal nota, has subido nota. Enhorabuena, ha subido. Enhorabuena, yo como estaba tan contento de que había subido nota, me recuerdo que tuve una conversación Ujú. súper guay con la profesora. Pues puede ser. O sea, perfectamente podría ser. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tú te pones a pensar y dices, hostias, que yo a lo mejor cuando era pequeño, este momento que yo lo recuerdo como tan increíble, en realidad fue algo normal y corriente y... Sí, también a ver, hay que asumir que muchas de las veces que nos sentimos increíbles o eso, Ujú. seguimos siendo unos minutis. Sí, Entonces, visto de esa manera, pero son pues momentos de fliparse, ¿no? De, claro. de que no logremos. Sí, aparte que yo creo que también recordar no es lo que decimos, ¿no? Que como la memoria no es como un ordenador, la forma en la que tenemos de recordar tampoco es la misma que un ordenador, ¿no? O sea, un ordenador tiene una foto en la memoria, tú le das y el ordenador coge los datos de esa imagen, ¿no? Los bits que Ujú, sean y los saca y te los muestra. ujú, En nuestro caso, no. En nuestro caso, cada vez que recordamos, yo creo que lo que estamos haciendo es interpretar el recuerdo, ¿no? Cada vez que lo coges de ese fichero, por así decirlo, lo estás reinterpretando, estás añadiendo cosas nuevas, quitando, ujú. simplificando. Depende a quién se lo cuentes también. Te doy importancia a unas cosas, a otras, sí. Claro, eso es. Entonces, como que va cambiando, ¿no? O incluso como nuestra forma de pensar también va cambiando, vamos madurando. A lo mejor una cosa que antes veíamos bien, ahora la recordamos de mala manera. Yo creo que eso pasa mucho con la gente que hacía bullying de pequeño. Que, Sí. que en el momento te lo recuerdas a los 15 días con tus amigos de tal y te ríes y dices, mira lo que hemos hecho tal. Lo recuerdas después a los 15 años
Y dices, joder, qué vergüenza. Sí. No sé qué vas a decir, que te he interrumpido. No, que también pensando en eso, que a ti no te flipa esos momentos de que te están recordando una historia, Ujú. no te acuerdas de ella porque no eres capaz de recordarla, pero Sí. luego según te van dando datos, la historia vuelve a ti. Es como, o sea, como que la tienes ahí almacenada en algún punto muy profundo Y de repente y de hay un repente te hace, trigger, sí, ¿no? eso es. Y Mm. de repente tienes toda la historia otra vez. Ya sé lo que estáis hablando, ya me acuerdo de lo que pasó, ya. Sí, que hay como cosas que conectan mucho. Eso lo iba a comentar ahora. Con el tema, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los olores y con los sonidos y con la música. Me pasa mucho también. Que a lo mejor yo huelo algo y de repente me viene un Un recuerdo recuerdo. Pero no me vienen recuerdos de decir, pues como dices tú, una historia, ¿no? Mm, Pasó esto, esto, esto y esto. Sino que huelo algo, huelo una comida que me gusta y empiezo a sentir algo que sentía antes. O escucho, me pasa mucho, por ejemplo, me acuerdo cuando mi abuela se puso mala. Mi abuela vivía en Pontevedra y nosotros vivimos aquí en Madrid. Y cuando ella se puso mala, llamaron a mi madre. Y mi madre tenía puesta de tono de llamada la canción esta de Maluma de Felices los Cuatro, creo que se llamaba algo así, ¿no? sí, Que la escuchas una canción así, con movida y tal, es reggaetón, tal. Bueno, una canción que la escuchas y en principio sí, no. debería ser más bien alegre. Más bien alegre. Pues cada vez que llamaban a mi madre para darle malas noticias con respecto a mi abuela, sonaba esa canción. Entonces, cada vez que la escucho ahora mismo, se me pone un mal cuerpo, como de algo ha pasado, ¿sabes? Sí, La escucho y un mal augurio. un mal augurio, sí. Aunque la esté escuchando esté en un bar y de repente la pongan, me pega un bajo que no veas. Y yo creo que también me pasan cosas positivas, olores de ambientadores, de cosas así. Me recuerdo momentos buenos, ese Sí, tipo de cosas. suavizantes o olor de tu casa. Sí, Sí, sí. ¿a ti A, también te pasa eso? a mí, a, a mí me pasa a veces, pero no es tan fuerte, o sea, no me vienen tanto las sensaciones como yo creo que lo que cuentas tú, yo creo que más fuerte. Ujú. Por ejemplo, me acuerdo que eso no tiene nada que ver, pero bueno, que tenía de despertador en su momento la canción de Tears in Heaven, la de Eric Clapton, que es muy Ujú. triste, y ahora Despertarse con esa ojo ya vas jodido todo el día. sí, Pero pues bueno, ahora la escucho de ahí y me pone mal cuerpo, me pone mala hostia. porque te estabas despertando. Claro, porque me estaba despertando, era como algo Claro. agresivo en ese momento, porque ahora me despierto y bueno, sin más, en plan. Y desde que me di cuenta que me pasaba eso, solo utilizo sonidos que son como muy, muy artificiales y que no voy a poder escuchar en mi día a día prácticamente Ujú. porque si no me molesta, me digo, joder. Sí, es verdad. A mí pasaba con un anuncio de la radio, de Toyota. Porque esto mi hermana, si lo está escuchando, le va a hacer gracia. Porque cuando nos despertaba de pequeño mi padre, nos ponía ya a desayunar a los dos y siempre tenía puesta la radio. Y tenía puesto, si no me equivoco, tenía siempre puesto a Carlos Herrera, Onda Cero. Que era aquella época, estoy hablando a lo mejor de 2005, 2006, Sí. 2007. O sea, tampoco era Carlos Herrera, no es como ahora que, No, que no, va, que va loquísimo. no, Carlos no Herrera. tenía cuello como mi pierna Eso es. todavía. Entonces, siempre, como siempre estamos a la misma hora, siempre a la misma hora ponían anuncios y ponían un anuncio de Toyota, que es que la música decía Toyota Kuruma, y era esa cancioncita y cada vez que la escucho me cabreo también, porque me recuerdo estar desayunando, jodido, con sueño, porque tenía que ir al colegio, y la sensación esa horrible también. Horrible. Y la canción de Onda Bueno, Cero. pero, o sea, a lo mejor es una mala sensación, Eh, pero a día de hoy te acuerdas de la publicidad esa. O sea, que fíjate qué tontería, sí, pero sí. te acuerdas de la Me publicidad. acuerdo perfectamente del anuncio. Y de las cancioncitas de estos de las emisoras, de Onda Cero, de la cadena SER, de todo eso. También me acuerdo perfectamente por eso, pero porque era un momento para mí que era, vamos a decir, traumático. Mm. Tampoco es que fuera una Sí, cosa, pero bueno, tampoco. tenía a lo mejor 8 o 9 años y me tenía que levantar para ir al colegio, entonces pues estaba. Claro, era lo peor que tenías en tu vida, Claro, ¿sabes? eso era el mayor problema que tenía en aquel momento. Entonces, pues, por eso se queda grabado, ¿no? Pero es relacionado siempre con sentimientos. Y en gran parte de los casos, sentimientos negativos, si lo piensas, ¿no? Porque yo creo que la memoria en realidad lo que hace es protegernos de todas las cosas Pero que pueden ser malas para nosotros. cuando son sentimientos realmente muy negativos, luego también se bloquean, como que no, Cuando son muy muy traumáticos, traumáticos, sí, muy negativos, son muy sí. tristes. No te deja recordar exactamente la época como tal, sino Mm. que, bueno, pues sabes que hubo una época por ahí, pero no te acuerdas mucho de los Sí, detalles. pero igual no es con todos, ¿eh? Porque yo creo que
Por ejemplo, cuando un recuerdo de algo peligroso, imagínate que estás a punto de tener un accidente con el coche, algo así. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido algún susto con el Mm, coche. Ese recuerdo yo lo tengo muy, sí, muy muy vivo. vivo, pero porque es algo peligroso, no es algo triste. Claro, es más que tristeza, sí. Yo creo que es más con la tristeza que otra cosa, ¿no? Ujú. Que tu cerebro lo borra, pero en realidad la tristeza, ¿cuál es la utilidad de la tristeza? Es algo, ¿Está triste? estar triste es algo que te proteja de algún peligro o Pues es una buena pregunta. simplemente sirve para enseñar, porque a lo mejor simplemente sirve para enseñar. Oye, yo, por ejemplo, que no es lo mismo, pero la ansiedad, sí que creo que el único objetivo, esta sensación de ansiedad, es solo para enseñarte a evitar algunos comportamientos. Ujú. Pero la tristeza en sí, Tiene que tener alguna utilidad, porque si no, no. pero suele ser sobre cosas que ya han pasado o que no puedes hacer nada por cambiarlas. Ujú. A ver, a lo mejor es lo mismo, para que no vuelvas a estar en esa situación en que haya algo que no puedas cambiar, pero vamos. Sí, pero como que me da la sensación de que igual que el miedo sí que te protege de peligros, Mm, la tristeza es lo que dices tú, ¿no? Es más a posteriori, o sea, lo sí, sientes después, sí, pero no lo eso, sientes durante, entonces. como a lo mejor te marca para que no llegues a esa situación otra vez, Ujú. pero no tiene mucho sentido tampoco. Mm. Entonces yo creo que por eso el cuerpo bloquea esos sentimientos, porque el cerebro, Sí, porque no tiene sentido recordarlos más, ¿no? Porque es una cosa que sí, te sí, provoca algo negativo. tal cual. Sí, sí. Yo creo que te enseña y ya está. Ujú. Y te da experiencia, pero luego ya se te olvida lo que es el recuerdo en sí, se te olvida, ¿no? Y bueno, eso, si te fijas, lo que estamos hablando ahora, yo diría que tenemos buena memoria, ¿no? En realidad. ¿Tú consideras que tienes buena memoria? No, yo tengo ¿Tú más. consideras que tienes mala Sí, memoria? sí, yo tengo mala Yo, memoria. yo también considero que tengo mala memoria. Yo tengo buena memoria a corto plazo y con cosas puntuales a largo plazo. Pero en Ujú. general a largo medio plazo tengo mala memoria. Pero es que, claro, o sea, yo considero también que tengo mala memoria. Se me olvidan muchas cosas. Por ejemplo, este domingo. Este domingo, sí, ¿ves? Por ejemplo, este domingo, ¿ves? Pero ¿sabes por qué se me ha olvidado esto? Porque antes tenía puesto una alarma Mm. en el móvil para O sea, no era recordarme por la mañana los domingos que había que subir no era por memoria, era Era por. por previsión. Eso es. Pues yo normalmente, como sé que tengo mala memoria, me pongo alarmitas en el calendario, me pongo Ujú. notas, tal, no sé qué. Pero como lo quité porque estuvimos un tiempo Mm. sin grabar, al volver a grabar se me olvidó completamente. Y por eso se me pasó. Y no he puesto la alarma, pues se me ha olvidado ponerla. Pero ahora cuando terminemos la voy a poner. Pero eso, yo considero también que tengo mala memoria, pero en realidad también lo que creo es que no utilizamos la memoria como se tiene que utilizar. A ver, ¿qué te No sé si me explico, porque lo que estamos hablando es de que la memoria en realidad lo que tiene sentido es que recuerdes sensaciones, sentimientos, Ujú. emociones, Más que actos. más que actos, más que datos, más que fechas. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que los que tienen buena memoria son los que tienen este tipo de recuerdos. De momentos de la felicidad que te provoca algo, de la tristeza o igual, bueno, de la tristeza ahora estamos hablando que igual no tiene tanto sentido. Del miedo, que seas capaz de asociar un olor, un sabor, un sonido a una sensación buena, una sensación mala, al Pero peligro. todas esas sensaciones al final vienen acompañados de, o sea, todos los sentimientos vienen acompañados de una historia, ¿no? De un momento. Sí, Entonces, o sea, si tienes buena memoria, puede ser porque eres capaz de asociar un olor, por ejemplo, con un sentimiento, ujú, pero ese sentimiento lo has sacado de una historia. O sea, y tú sabes de qué historia lo has sacado, imagino. ujú, Como tú me has contado tu historia, por ejemplo, de la canción esta, que es por el sí, coche, o sea, sabes de dónde viene la historia. sí. Entonces, al final, en el origen, realmente tener buena memoria sigue siendo tener buena memoria de Mm. actos. Sí, pero yo lo que me refiero, por ejemplo, es que yo el recuerdo este que te estoy diciendo del coche, no recuerdo, o sea, no te digo que no recuerde la fecha, te digo que no recuerdo ni en qué momento del año fue. Ni siquiera o sea, no. Sí, Son sí, cosas como muy genéricas lo que pasó, sí. ¿sabes? O sea, lo del coche, en mi caso lo estoy pensando en un día que yo estaba aparcando. Recuerdo que no llevaba mucho tiempo con el carnet, pero no recuerdo cuánto. No, llevaría a lo mejor un año como muchísimo. Y estaba aparcando, yo miré por el retrovisor, no vi nada y al dar marcha atrás me estampé contra un coche que estaba aparcado a oscuras en la Ujú. parte de atrás. Y bueno, la puerta la destrocé, la del otro coche, la verdad. Al que llevaba yo no le pasó nada, pero al otro lo destrocé.
Y entonces recuerdo como mucho agobio, Sí, sí. mucha ansiedad ese momento. No es un momento peligroso, pero sí es un momento muy desagradable. Porque luego tuve que entrar, porque iba a entrenar, tuve que entrar allí, preguntar de quién era el coche, porque le había dado un golpe, ponerme a firmar el parte y todo eso. Es un poco también vergonzoso eso, en plan. Sí, entré en el Madre bar y mía. digo, oye, acabo de estamparme contra el coche parado. Entonces fue como también un poco de vergüenza, ¿no? De Sí. decir, este inútil que hay un coche parado y se estampa contra él. Pero bueno, en mi defensa diré que estaba a oscuras, era un coche negro y miré por el retrovisor y no lo O vi. sea, tú lo que te refieres es que te acuerdas de la historia como algo general, pero Sí, no de los detalles de la eso historia. es. No No, recuerdo ni siquiera si la persona que tenía el coche era un hombre o una mujer, la verdad. Recuerdo que era una persona, pero no recuerdo si era. Creo que era una mujer, pero no estoy seguro. Y eso no me acuerdo si era verano, si era invierno, en qué año era. Yo solo recuerdo eso, que iba a entrenar, ujú. aparcándole de un golpe a un coche y tuve que buscar al dueño y pasé vergüenza. Y ya está. Y lo mismo con los recuerdos buenos. Y vosotros muchas veces me lo decís cuando recordamos alguna anécdota o algo, me decís, esta persona tal, que se llamaba no sé quién, y yo digo, no tengo ni idea de. Esa es una cosa para que soy bueno. Para nombres y caras, caras sobre todo. Recuerdo Ujú, muchas caras. Luego, si me acuerdo su nombre y me lo he sabido, sí, también lo recuerdo, lo ujú, suelo recordar. Pero muchas veces no me lo he aprendido, siquiera. ujú. Entonces, Pues yo por eso digo, pero, y por eso la recuerdo, porque, pero luego hay muchas otras cosas que, pues, me preguntan qué comiste anteayer y ya no, no, ni idea. ni idea. Pues mira, es que yo creo que eso es precisamente por eso, porque en plan, recordar lo que comiste ayer no. Sí, no sirve para nada. Primero, que no sirve para nada y segundo, que yo creo que la memoria no está hecha para eso. Entonces yo creo que cuando decimos que tenemos mala memoria, en realidad es porque no estamos interpretando la memoria como Sí. se debería interpretar, no la estamos utilizando bien, O ¿sabes? sea, que sí que es verdad que hay gente que tiene mejor memoria y hay gente que tiene peor memoria. Pero sí que Ujú. es verdad que también, como cuando decimos que tenemos mala memoria, a lo mejor es porque hay cosas que nuestro cerebro no valora directamente y desecha como con información que no vale para nada. Ujú. Y las cosas que tiene tu cerebro, que se las guarda, porque por algún motivo lo hace así tu cerebro, porque claro, tú no lo Sí. puedes codificar, Ujú. resulta que luego a la práctica no valen para nada o Claro. no son tan útiles como otras cosas que sí que te has olvidado. Ujú. A lo mejor también es eso. Y muchos de nosotros podemos. A ver, que el cerebro es súper súper compacto y súper útil, que almacenan muchísima memoria, Ujú. pero bueno, puede ser. Eso te compraría. Sí, y eso era un poco o sea, en realidad lo que estaba buscando era una excusa para decirme a mí mismo que tengo buena memoria. Este es el resumen de todo el melón, ¿no? En realidad tenemos buena memoria. Aunque no nos acordemos de fechas, de nombres, de motes, de no sé qué, De Mandela. de Mandela, de cómo murió Mandela, yo creo que tenemos buena memoria. Lo que pasa es que no sabemos utilizarla bien. Pues voy a decir que si tienes buena memoria, que te acuerdes de dejar un like, Y si no, te lo te lo apuntas, apuntas. te pones una alarmita en Una el calendario. semanal, los domingos a las 8 hay que darle un like. Un like y compartir si podéis también. Bueno, pues nada, hacemos un descanso Enseguida y volvemos. volvemos. Y estamos de vuelta con la segunda parte. Y bueno, para esta segunda parte quiero empezar o justificar la segunda parte que voy a hablar. Bueno, te adelanto. Voy a hablar de algún concepto matemático y luego voy a ver cómo lo voy a ver muy por encima. Y luego lo voy a conectar con otra cosa y bueno, y ahí luego voy a hacer ejemplos de cómo nos puede afectar en nuestra vida Ujú. y quiero discutir esto contigo. O sea, Vale, que lo que busco luego es también tener una conversación de estos ejemplos. me parece. Y la motivación es que, bueno, esto, bueno, no viene motivado por esto, pero en 2024 el Nobel de Física se lo dieron, lo tengo aquí apuntado, a John Hopfield y a Geoffrey Hinton. Joder, vaya Y nombres. Geoffrey, sí, Geoffrey. Y bueno, básicamente es por sentar la base del aprendizaje automático con redes neuronales artificiales, crucial para la inteligencia artificial. O sea, básicamente por inventarse cómo hacer por ser los primeros en decir, vale, una red neuronal se podría hacer así. O Ujú. sea, el aprendizaje del cerebro humano se puede no Modelar, ¿no? Por así decirlo. emular, sí, no sé si simular, emular en ordenadores de esta manera. Y al final. Claro, tú con esto no puedes hacer un cerebro, no puedes construir un cerebro, por lo cual no sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos hacer memoria, Claro. pero se puede hacer algunas funciones del cerebro humano
como, bueno, ya sabemos el ChatGPT y todas esas predicciones que tenemos con inteligencia Ujú. artificial, hacer vídeos. Bueno, entonces, bueno, básicamente vengo a hablar del aprendizaje, del proceso de aprendizaje y voy a hablar de, bueno, de que el proceso de aprendizaje, sin entrar en biología, en cómo funciona para las neuronas, Ujú. es parecido en los dos casos, ¿no? Entonces, tú tienes una serie de datos, que datos es una palabra muy amplia que puede valer para números, para texto, para imágenes, para vivencias, para Sentimientos. sentimientos, Mm. sensaciones, pues tacto, olores, cualquier cosa. Sí. Y con eso, el objetivo del aprendizaje es que el cerebro o la máquina o lo que sea se ajuste para entenderlo, para decodificarlo de alguna manera, para conseguir algo Para de ello. establecer relaciones Para- entre ellos, Eso es. para identificarlos, para... Sí, Depende del propósito, o para socializar, por ejemplo, también, o sea, sí. para ser capaz de responder una O sea, el conversación. cerebro un poco haría todas esas funciones, ¿no? El cerebro hace todas. Es como mucho más flexible. Normalmente las redes neuronales es como para un propósito concreto, Eso ¿no? es, Identificar algo eso es, o buscar relaciones o eso es. patrones o cosas Se así. crean lo normal es que se crean para un propósito solo Ujú. y sean buenos en ese propósito, pero sean muy difíciles de sacar de ese propósito. Claro. O bueno, imposible porque no sirven Lo que suele directamente. pasar con las máquinas, ¿no? O sea, tú Sí, un robot de cocina no lo puedes poner a aspirar el suelo, porque... sí, o llevarlo a Marte tampoco tendría Claro, sentido, sí. eso es. Bueno, pues en todo este proceso de aprendizaje hay dos, como dos, ¿cómo decirlo? Dos tipos bueno, no me sale alguna De palabra. algoritmos o... No, no, en cuanto a los datos, tú puedes estar en el estado de, voy a decir estado, pero no es la palabra que quiero usar, ya me saldrá, de Ujú. interpolación o de extrapolación. O sea, hay como, pues eso, dos vertientes, por así decirlo, de a partir de los datos que tengo, cómo puedo interpretar nuevos datos que se me dan. Ujú. Eso es lo que quería decir. Y uno es interpolación y otro es la extrapolación. Y bueno, para explicarlo, voy a utilizar un ejemplo que yo creo que va a ser más fácil de entender. Sí. Y de aquí, de esta manera, pues ya, bueno, luego lo explico un poco más. Y pues digamos que tenemos una red neuronal que tiene un objetivo concreto, Ujú. que es, yo te doy una imagen y tú me tienes que decir si hay perros en esa imagen o no. Vale. Un cero o un uno. No hay perros, un cero. Si hay perro, un uno. Ujú. Entonces, para esto, lo más típico, lo que te enseñan en el colegio, por ejemplo, en la universidad, como primer ejemplo, es que te doy una lista de fotos y en cada foto te digo, pues eso, está etiquetada con, en esta hay un perro, en esta no hay un perro. Para eso lo tiene que hacer alguien, pero bueno, Claro. me da igual, para este caso me da igual. Entonces, pues eso, una lista con distintos perros, de distintas edades, de distintas razas. También puede haber gatos en la lista, puede haber Sí, camellos, o para sea, intentar confundir, ¿no? para Por intentar eso. confundir. Entonces, el objetivo es clasificar si Ujú. hay perros o no. Entonces, nosotros, no voy a explicar cómo, pero tú terminas la tarea de aprendizaje tienes una red neuronal que es capaz de De establecerlo. identificarlo. Entonces, bueno, si queremos interpolar de esta red neuronal es darle otra foto que no ha visto, en la que hay, por ejemplo, un perro de una raza que no ha visto, no, perdón, un perro de una raza que ha visto pero de una edad distinta, Ujú. o un perro de otro color pero de una raza que ha visto y con el color que también ha visto. Quiero decir, en este caso, interpolar quiere decir, eh, por ejemplo, si tengo dos perros de dos razas, que el cruce sea un perro también, Sí. quiere decir que mis datos están de alguna manera contenidos en el espacio de datos que le he arrojado. Ujú. Mm, y extrapolar sería lo contrario, que no estuviese contenido. Entonces, por ejemplo, sería si en la lista de perros hay tres razas, pues darle una cuarta y ver si se reconoce que es un perro. Ujú. O si en la foto solo hay perros y gatos, darle un caballo y ver si es capaz de reconocer que no es un perro. Pues ese tipo de cosas O sea, es como darle algo que es desconocido que no, y ver si el eso, proceso de aprendizaje le permite saberlo, incorporarlo a su... no incorporarlo porque no es que se O sea, no le reajuste, estás entrenando, simplemente le estás le dando... está pidiendo opinión, por así decirlo. Vale. Y pues eso es extrapolar. Es como dentro del espacio de los datos, darle una cosa, una imagen, en este caso no una imagen, pero un dato que no Ujú. haya estado dentro del espacio. Y esto de espacio, en este caso es muy abstracto, Sí. porque, bueno, mm, pero en otros casos más concretos es menos abstracto. Es muy claro lo que está dentro y lo que está fuera. Sí, bueno, pero se entiende lo que estás pidiendo. Entonces, bueno, interpolar es, de nuevo, dentro de los datos, extrapolar fuera de los datos. Ujú. Y extrapolar también tiene esta connotación
de que es extender el conocimiento. Ujú. O sea, tú lo que haces cuando investigas realmente es extrapolar. O sea, cuando estudias, interpolas. Te dan tus datos y tú te aprendes y aprendes a hacer nuevos ejemplos que vienen de la... De mezclar, un ejemplo que viene de mezclar otros dos o Sí, de... eso Sí. es, eso es. O sea, cuando te Ujú. enseñan a multiplicar, pues te dan muchos ejemplos y tú aprendes a multiplicar a partir de ellos y con eso sabes multiplicar en principio todo el número del mundo. Ujú. Estás interpolando. Pero de multiplicar, aprender a hacer derivadas, eso sería extrapolar porque es otra cosa que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, bueno, investigar es extrapolar. O sea, quiero decir, extrapolar es una cosa que es más difícil que interpolar. Ujú. Eso también quiero que se quede claro porque Sí, sí, lo sí, 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 tiene además sentido, se ¿no? entiende, se entiende, sí, sí. Bueno. eh, el problema, uno de los problemas que tienen las redes neurales, bueno, no es un problema porque no es algo que tenga que ver con su estructura, sino Ujú. con que extrapolar es per se difícil, es que para las redes neurales extrapolar es muy difícil. O sea, Ujú. en el hueco de interpolación, por así decirlo, son bastante buenas en ajustarse porque tienen menos distancia a un dato nuevo, a un dato, pero Ujú. cuando te vas ya lejos de los datos que tienes y te vas a otros tipos de datos, por así decirlo, es difícil extrapolar. Sí. Sin embargo, el ser humano, claro, el cerebro no es una red neuronal, el cerebro es flexible, pues lo que estamos hablando antes, con cada memoria cambia para alocarla, alocarla, no, darle un hueco en tu cerebro, Sí. Te entrenas, ¿no? te entrenas. O sea, de hecho, cuando estás investigando, muchas veces tu proceso es probar 5 hipótesis y ver cuál es la que mejor resultado te ha dado. O Ujú. 3 hipótesis y ver cuál mejor resultado te ha dado. Y seguir por ese camino. E ir haciendo esto muchas veces, al final es un proceso de aprendizaje por repetición de datos, pero de Sí. datos que son extras. Mientras que una red neuronal le cuesta más. No, no digo que no pueda, pero le cuesta más y tiene que, pues, Ujú. igual que ChatGPT se puede ajustar a lo que tú le estás contando y a tu tono, lo que se puede hacer, pero eso implica pues reentrenamiento o, bueno, Sí. que no, en principio no es parte del funcionamiento. Que aparte que ChatGPT es muy bueno hablando y generando tal, pero luego muchas veces inventa Sí, el sí, conocimiento, si le ¿no? preguntas una cosa difícil, te responde como si lo supiese, pero no lo Pero sabe. no lo sabe. O tiene alucinaciones o cosas así. Yo a veces se lo digo a ChatGPT, le digo, oye, te pregunto esto tal, pero si no lo sabes, dime que no lo sabes. Nunca he conseguido que ChatGPT me diga no lo sé. No, porque eso no es una respuesta que te satisfacería Sí, como claro. usuario. También buscan eso, pero bueno. Ujú. El caso, que las redes neurales no son capaces de extrapolar, bueno, eh, Les cuesta más, les cuesta más. mucho Y más. al ser humano nos cuesta, es difícil, es un proceso lento, porque es un proceso que es investigación, es extender el conocimiento. Ujú. Entonces, eh, bueno, ya voy al melón. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué he hablado de esto? Eh, Mi sensación es que en base a estas nociones simples hay cosas, sobre todo en labores, que se están enseñando mal. O sea, Que se enseñan que mal. se enseñan mal. Cuando estamos aprendiendo, se enseña mal. El inglés, Eh, por ejemplo. En inglés se enseña mal, muy mal. Sí. Pero especialmente para las labores que requieren de respuesta rápida. Ujú. Y bueno, la mejor manera de enseñar es enseñar el máximo número de opciones para que luego cuando te enfrentes a opciones nuevas, Ujú. esta es mi manera de entender el aprendimiento. Claro, enseñarte más opciones implica un mayor nivel, un mayor proceso de aprendizaje porque Sí, lleva más tiempo. Pero a la hora de enfrentarte a nuevas situaciones es mejor porque has aprendido más. claro. Entonces, creo que sobre todo para estas profesiones de decisiones rápidas, eh, bueno, estaría mejor interpolar que extrapolar. Ujú. Y bueno, quiero que tengas esto en mente y que me digas si se te ocurre algo. Yo tengo un ejemplo, si quieres hablo de mi ejemplo y te doy, ¿Para que piense yo uno? para que te dé tiempo a pensar Vale, en sí, sí, ejemplos. mejor. Bueno, yo, como sabes, yo juego al baloncesto. Y bueno, una de las cosas más importantes del baloncesto es tirar, ¿no? Sí, como casi todos los deportes en realidad. Sí, siento, sí, Eso se puede extrapolar al resto sí. de... Y bueno, en baloncesto, tirar, o sea, el acto de tirar o el aprender a tirar se puede hacer una nueva frase o reentender como el acto de enseñar a tu cerebro cómo utilizar tus músculos para lanzar el balón lanzar el balón al aro y que entre. y que entre. O sea, que al final lo que estás enseñando
no es a tus músculos, que también un poco, pero sobre todo es a tu cerebro a usar tus músculos. Claro, de hecho se llama cuando tiras, o sea, esos gestos es una mecánica de tiro, ¿no? Se Es le una llama mecánica, mecánica, sí. de hecho. Que es tu cerebro que ya lo tiene mecanizado. Claro. Pero claro, tú en un partido de baloncesto, cada tiro, en principio, es un poco distinto del otro. Hay tiros que tienes que ir tirando más, o sea, más Sí, rápido, incluidos los tiros libres, por ejemplo. incluidos los tiros libres. Más lento, más con un con un defensor más encima, con un defensor más lejos. Pero tú cuando entrenas, la mayoría de veces entrenas en 1 para 0, Ujú. muchas veces desde estático, o sea, recibo, a lo mejor doy un bote lateral y tiro, o sea, no es con un movimiento de partido Sí. intenso y, bueno, pues eso, con unas condiciones, pues, puntuales. Ujú. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos tiros que estás realizando, que al final es para aprender a tirar, lo que estás haciendo es que te estás dando un muestreo de todo el espacio, de todos los tiros que se puede hacer, Sí. que eso es muy estrecho, es muy, muy pequeño. Son los que se consideran los tiros buenos, a lo mejor, pero es un... Porque realmente situaciones de tiro hay infinitas, ¿no? Claro, claro, Ya solo infinita. hay infinitos puntos en la pista desde donde puedes tirar. Sí, bueno, aunque sean, no hace falta pasar por todos los infinitos puntos, pero Sí. a lo que me refiero es, eh, pues, utilizar varios puntos, que eso sí se hace, pero por ejemplo, no se entrena tanto el tiro en velocidad, en desplazamiento lateral, porque se considera que es un tiro malo, porque Ujú. tienes poco equilibrio, pero, claro, si en algún momento tienes que hacer ese tiro, o ese tiro con una velocidad incluso menos, Ujú. en un partido a lo mejor estás extrapolando, porque tienes que tomar la decisión rápida de tirar y no es un tiro el que estés entrenado, esté dentro del espacio de datos de tiros en los que estás entrenado, sino Ya. que está fuera y es mucho más difícil ajustar. Ujú. Entonces, a lo mejor vale más la pena entrenar el tiro en situaciones que se consideran malas, eh, O pues sea, eso, desde parados hasta sprint, dices cubrir todas las todas las situaciones desde un de poco más tiros cerca, buenos y de tiros malos de un también. poco más cerca del triple, por ejemplo, hasta fuera de la cancha, Ujú. por lo que pueda pasar, desde parado hasta sprint, desde, pues eso, con los brazos libres hasta con un poco de peso para que te moleste. Sí. O sea, quiero decir, todo un espectro de tiros, no sé si tengo ojito más con defensores o sin defensores, el defensor de este lado, el defensor de este otro lado. Ujú. Todas esas Con cosas, ruido, sin ruido, para que no te cueste más sí, concentrarte. todo el espectro de tiro que no se entrena, lo que hace es que cuando tengas estas condiciones, de alguna manera estés pues, tomando un aprendizaje rápido, intentando extrapolar rápidamente y no es un tiro que para ti sea mecánico. Ujú. Y bueno, uno de los estudios que hay era sobre el tiro libre. El tiro libre siempre se tira del mismo sitio, siempre es en parado. Entonces aquí sí que te podría pensar que repetir ese tiro siempre, siempre, siempre es mejor. Ujú. Pero, sin embargo, se hizo un estudio y lo que se vio, esto no lo tengo apuntado, pero bueno. Básicamente la conclusión era que entrenar el tiro libre desde varios puntos cercanos al punto de tiro libre Sí. es mejor que tirar estático o que hacía mejorar más a los tiradores que tirar desde estático Siempre desde el mismo desde el sitio. mismo sitio con la misma mecánica. Bueno, la misma mecánica puede ser la misma, eso no importa, pero es mejor aprender desde muchos sitios Ujú. porque a lo mejor una vez estás un poco más para la izquierda, otra vez más para la derecha, una vez estás más cansado, otra vez estás menos cansado, o sea, hay todo este tipo de... Sí, que no es simplemente el punto desde donde tiras y ya está. O Sí, sea, que hay además, muchísimas variables eso que es. pueden afectar a... Eso es. Y claro, en cuanto a baloncesto, pues eso también tiene sentido porque los buenos tiradores, bueno, o casi todos son buenos tiradores de tiro libre. Ujú. Los que tiran bien de tres suelen ser buenos tiradores de tiro libre porque saben tirar de todas las posiciones y en todas las ocasiones. Y sin embargo, ser un buen tirador de tiro libre no te garantiza para nada ser un buen tirador Ujú. en general del Solo te garantiza ser buen buen tirador de tirador de tiros tiro libres. libre. Entonces, pues eso, hay gente que, pues, bueno, que por lo que sea no va a tirar en su vida un triple y porque sean grandes y fuertes y no vayan a salir fuera. Y pues solo practican tiro libre, tienen un buen porcentaje de tiro libre, pero luego es una desgracia verles en cualquier otra situación. Pues eso es porque no están aprovechando al máximo de alguna manera el despliegue de aprendizaje Ujú. y solo están aprendiendo por así decirlo, un punto en todo el espacio de datos y ese punto le va bien, pero no lo puedes cambiar de... Claro, como si el hecho de tirar de tiro libre, o sea, tirar en baloncesto fuese algo interpolable, ¿no? Cuando Claro, es algo claro. extrapolable. Y bueno, que en este caso pues eso, todo esto es variable,
que hay cosas que ni siquiera sabes, porque tú siempre entras en el mismo aro, en la misma cancha, Ujú. pero luego vas a jugar y juegas en otra pista. Y el aro es distinto, la cancha es distinta, Puede estar un un pelín pelín más más alto, un pelín arriba. más abajo. O sea, todas estas variables son variables que te afectan a tu. Te pueden afectar a Sí, tu a tu rendimiento, por así decirlo, aprendizaje, ¿no? sí. Sí. Entonces, bueno, no Mm. sé si te ocurran más, porque me imagino que en el fútbol, por ejemplo, con las faltas, me imagino que sí Es se. lo mismo, sí. En realidad es lo mismo si lo piensas. Pero ahí, sí, claro, que los que tiran bien en todas las situaciones y Mm. los tiradores buenos de falta, luego a lo mejor no son buenos en pelota en movimiento. Efectivamente, puede pasar. Pero es verdad que en fútbol, bueno, ocurre. Claro, es que en fútbol el tiro libre como tal, Ya, no, no si existe, lo o el piensas, no, penalti no no existe. es. Y el penalti está el portero, que el Ya, portero también cuenta. Tú puedes ser el mejor tirador de penalti, pero si tienes delante al mejor parador, la cosa eh, también del fútbol es que el fútbol es un deporte más de acciones concretas. O sea, quiero decir, puede ser todo lo malo, perder todos los balones del partido, pero si en 2 balones has metido 2 goles, ganas. da igual el resto. Claro. Por eso Es- Vinicius tiene tanto éxito. Porque pierde 25 balones, pero luego de repente llega uno, lo mete y te gana el sí, partido y es el mejor jugador de. pues, pero en realidad es así. O sea, Sí, es así, el fútbol funciona así, sí, claro. El fútbol es el deporte más injusto de sí. todos. Que Mi por entrenador claro, decía que cuando le decíamos que era injusto que hubiéramos perdido, nos decía, si quieres justicia, vete a repartir comida africana, nos decía. O sea que eso dice un poco lo cómo es el fútbol. Ahora, a mí se me ocurrió otro ejemplo de estos que es en el tema de la conducción, por ejemplo. tengo también aquí Lo apuntado. ibas a decir, Sí. al tema de aparcar sobre todo. Porque en la autoescuela te enseñan a. Bueno, no sé si te lo estoy chafando. No, no, ya está. Pues el tema en sí ya está terminado. Ah, vale, vale. Ya solo Ya quería poner el es ejemplo. Sí. freestyle. Pues yo solo noté mucho cuando salí de la autoescuela, porque yo en la autoescuela aprendí a conducir con un Ford Fiesta, que al final es un coche pequeñito. Creo que era un Ford Fiesta, mira, ¿ves? No me acuerdo. Sé que era un coche pequeñito, pero no me acuerdo si Yo era un también, Ford Fiesta o yo un. estoy con un Ford Fiesta. ¿Tú estabas en la autoescuela? Igual estamos en la misma. Puede ser, no sé. No vamos a hacer publicidad. De Ford sí, pero de autoescuela De no. Ford sí. Hasta ahí. Eso es. Por ahí no paso. Em, Y me acuerdo que, claro, el profesor tú estabas aparcando y te decía, vale, para aparcar, pon que el culo del coche de al lado coincida con este punto de la Ujú. ventanilla, giras, vas, cuando veas esto por el retrovisor, no sé qué. Entonces yo era una auténtica bestia aparcando cuando aprendí a conducir. O Sí, sea, aparcaba siempre a la primera de dos maniobras y punto. Pero luego salí, cogí el coche de mi madre que tenía un poco de culo, pero tenía un poco de rotundo, sí. maletero y no había manera de aparcar. Porque te enseñan lo que dices tú, ¿no? Te enseñan tienes este coche con estas referencias, hazlo siempre igual y ya con eso pues vas interpolando, ¿no? Sí, Eso sí que eso sería interpolar, ¿no? Hacer lo sí, mismo todo el rato en sí. diferentes lugares. Aprendizaje de un dato. Ya Eso está. es. Y lo haces todo el rato. Ahora, en cuanto te mueven un poquito, te ponen un coche un poco más grande o cosas así, ¿no? O el retrovisor te lo mueven un poquito, entonces ya la referencia ya no es la misma ya. Sí, yo esto me lo había llevado también a conducción de coches, pero a un caso más extremo, en plan, Ujú. para evitar accidentes. Porque Ujú. es una cosa que no se enseña Es verdad. y claro, tú cuando te enfrentas a una situación de accidente, no has aprendido. O sea, para ti es, pues de nuevo, es extrapolar. Sí. A lo mejor me van a llamar pesado por decirlo así, pero eso, que no es algo que a lo que aprendas y Sí, a que lo no que te ponen sepas. en esas Claro, situaciones para. entonces no estás enseñado, no es mecánico para ti, que tengo que frenar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Ujú. A lo mejor incluso puede que sepa la teoría, que no sé si existe tal teoría, pero bueno, de lo que debías hacer. Sí, se supone que sí, Alguna que cosa hay, también. sí, Que pero no pises el freno muy a fondo, tal, no sé qué, que no bloquees. O cuando se te van los frenos, por ejemplo, cuando dejan de funcionar los sí, frenos, no tires de golpe el freno de mano porque derrapas. sí. Hay cosas como teóricas, pero no son. Y en la práctica pues no las sabes, claro, te Claro, pasa, pues reaccionas un poco por instinto, ¿no? En sí. esas situaciones incluso. Y puede ser que lo hagas bien y te lleves un susto y ya está, o puede ser que por lo que sea te pongas nervioso y pises el acelerador y atropelles a más fuerte. Incluso, o sea, esas cosas pueden Sí, pasar, sí, sí, porque sí. no te enseñan a. Y claro, para un coche, pues es grave, pero otro ejemplo que tengo es el de conductor de avión, que en este caso hay esos simuladores de emergencias, pero yo me pregunto muchas veces si esos simuladores de verdad será parte del aprendizaje de un conductor de avión, pasar, yo qué sé, 2 semanas con distintos escenarios de emergencia, Mm, viendo cómo los solucionaría. A ver, me imagino que sí. sí. Pero aparte que no.
yo creo que, aunque sí que lo hagan, yo creo que nunca es porque cuando estás en una emergencia de verdad, cuando te estás jugando la vida y jugándote la vida de a lo mejor 200 pasajeros, Sí. eso es imposible entrenarlo. Pero a ver, es imposible, no, es imposible entrenar esas sensaciones. Mm, Pero si tienes un protocolo perfectamente estudiado y aprendido ujú. de qué hay que hacer, entonces, eh, Es más sencillo que... y también es más sencillo que para ti estés menos estresado. O sea, es esto, que también creo que en algún momento lo nombramos, que muchas veces la ansiedad, por ejemplo, tener un horario en el día te quita ansiedad porque sabes en cada momento cuando hablamos de la rutina, que tener una rutina te quita Ujú. ansiedad porque sabes en todo momento lo que tienes que hacer. Sí, Y yo me imagino que para un conductor de avión que se enfrente a algo así, si no sabe lo que tiene que hacer, debe ser decir, madre mía, qué sí. responsabilidad, qué no sé cuántos. Pero si sabes perfectamente y ya has entrenado lo que tienes que hacer, Ujú, vale, tengo una responsabilidad, tengo que hacer las cosas bien, pero tengo un protocolo. Entonces, en ujú, ese protocolo me amparo, primero pruebo esto, luego pruebo esto, luego pruebo esto, luego pruebo esto. Y esos son los pasos que tengo que hacer. ujú. Y también reduce el estrés. A mí, no porque en este caso no estoy hablando de que reduzca el estrés, sino el problema es que te tengas que poner pues bueno, a ver qué se me ocurre, a hacer magia. Ujú. Eso sería, ahí es cuando de verdad te la das. Claro, totalmente sí. Pero luego hay, por ejemplo, he visto entrevistas y cosas así de militares que hacen entrenamientos en los que les disparan y cosas así, ¿no? O sea, a lo mejor ellos están el típico ejercicio que tienes que ir por el suelo así, durante no sé cuántos metros y alrededor están los superiores disparando al suelo, Mm, con balas de verdad. de verdad, que no te van a dar, pero están disparando hacia otro lado. Y tú estás, y sabes, como que Escuchando. intentas recrear Ya una está. situación de estrés máximo en el que, pero sí, es lo que dices tú, al final, en un avión quizás no es una situación como esa, ¿no? En la que todo es inesperado, ¿no? Al final, en un avión, sí, se te paran los motores, imagínate. Pero al final estás en el aire y los aviones vuelan, aunque no tengan motores, los aviones Sí, pueden volar planean, o sí. sea, que no es que hagan así de repente y tengas 10 Sí. segundos para reaccionar. Entonces sí que es verdad que tienes tiempo para pensar, para tranquilizarte y decir, vale, ¿cuál es el protocolo? No hago esto, activo esto, Mm, no funciona, tal, otro, y lo último que hago es aterrizar de emergencia. Que eso sí que se entrena, por ejemplo. sí. Y A aparte ver, puedes entrenar perfectamente a mantener la calma en situaciones de estrés. Que a lo mejor no es la situación de estrés en la que te enfrentas en un avión, pero sí saber cómo controlar el estrés, cómo sí, relajarte, sí. cómo tranquilizarte y cómo pensar y mantener la cabeza fría. Pero esa es la cosa, que con los aviones hay simuladores y hay simuladores buenos, Claro. pero hay muchas de estas otras cosas que este pensamiento de voy a hacer algo o voy a enseñar cómo funciona algo que está objetivamente mal o que no lo aceptaría como algo bueno, Ujú, solo por aprender, o sea, solo por aprender que esto va a reforzar mi conocimiento también porque eso es otra cosa, que aquí no tengo nada para sustentar lo que voy a decir ahora, ujú, pero para mí si te dan, por ejemplo, 20 datos o te dan 50, a lo mejor si te dan 20 datos, esos 20 datos los aprendes con un 9 de nota. ujú, Pero si te dan 50 o 100 y los repites, puedes también sacar un 9 o si estudias mucho, puedes sacar un 9,5 porque conoces más todo el espectro, por así decirlo, todo lo que hay y eres capaz de sacar más conexiones, más relación, más... sí. entonces lo que voy, si eres capaz de conducir en situaciones de estrés, a lo mejor también conduces mejor en situaciones de no estrés. Ujú, Y si eres capaz de tirar cuando vas a sprint, a lo mejor eso te hace también tirar mejor cuando vas a velocidad media. sí. O sea, Eso es como cuando utilizas un balón medicinal. Esos ejercicios los hacíamos en los entrenamientos, de sacas de banda con un balón medicinal de 3 kilos o de 5 kilos y ves que no llega hasta ahí. De repente coges un balón normal y lo lo mandas mandas de rápido, banda a sí. banda, ¿sabes? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O Sí, sí, sea, pues, estás cansado, por lo ujú. que sea. Te pones al límite y luego cuando ya estás en una situación sencilla, como que las cosas parecen mucho más fáciles. Y si en algún momento tienes que llegar al límite, sabrías Lo has hacerlo entrenado, mejor. te has visto, Sí. ya te has preparado para esa situación, más o menos, ¿no? Aunque no sea con una muestra de datos tan amplia como puede ser una situación normal, pero por lo menos Mm, la has entrenado. sí. Mm. A mí, por ejemplo, esto, claro, tengo muchos amigos jugando al baloncesto. Me daría curiosidad ver si esta hipótesis, que, bueno, porque esto, claro, también aquí hay la pregunta de si tienes infinito tiempo,
seguramente, bueno, esto seguro que es mejor. Pero si tienes un tiempo limitado de 5 horas para entrenar tiro, Ujú. ¿qué es mejor? ¿Entrenar así o entrenar de la manera estándar? Claro. Sí, ¿A qué le darías prioridad? sí, Yo sí. probablemente le daría prioridad a las situaciones que se puedan dar en el partido con más probabilidad. Pues no sé, a mí me gustaría testar esta hipótesis, Mm. no Pero eso sería mejor si lo haces con alguien que no haya tirado en la vida. con niños. Y a uno los Ya, pones a entrenar tiros libres y situaciones como las clásicas que dices tú, ¿no? De ujú. entrenamiento clásico. Y a otros los pones a tirar a canasta de las situaciones más complicadas, con oposición, con peso en las manos, Pero eso, desde sitios complicados. que no, yo lo que digo también es que no tienes que hacer, o sea, no tienes que olvidarte de la situación estándar, sino que añadir este tipo de situaciones te aporta. Sí, porque al final estás mostrando mal, ¿no? Sí, En eso realidad. es. Entonces, bueno, ese es mi melón. De nuevo, a lo mejor alguien saca una nueva idea sobre esto Ujú. A lo y mejor alguien se forra a tu costa, sí, pero bueno. no, bueno, o sea, si se forran a mi costa, en este caso, bueno, en general me agradaría. Quiero decir, que la Ujú. idea haya salido por mí, me agradaría, pero me da curiosidad si alguien se atreviese a implementarlo. Eso me daría curiosidad. Hombre, yo creo que en un club de estos de baloncesto de pequeñitos y tal, que los chavales van a divertirse y eso, pues yo Sí, creo ¿por que, qué no? ¿por qué no? A lo mejor te sale un poco sol, algo así, Seguro. ¿no? Seguro Por que eso, sí. además. Claro, De claro. repente me empieza a medir 16 el tío, un niño. Bueno, pues nada. Muchas gracias por estar otra vez hasta el final. Solo los reales llegan hasta el final. Eso es. Recordamos, por el tema de la memoria y eso, el tema de likes, Ujú. compartir, tal, no sé qué, como la campanita, ¿no? La campanita. Que eso es en YouTube la campanita también. Y el like en Instagram, El like en Instagram, que eso a la gente le cuesta más, yo creo. que es gratis. Que es gratis. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Y por la sombra.